Venus mantiene una temperatura media cercana a 464 grados Celsius. Mercurio pasa mucho más cerca del Sol y, aún así, su promedio queda muy por debajo. En Venus, el calor cubre las llanuras y el lado nocturno con una constancia inquietante. La presión aplasta como si descendieras unos 900 metros bajo el océano. Encima giran nubes de ácido sulfúrico que reflejan gran parte de la luz solar. El planeta que devuelve al espacio cerca de 3/4 partes de la luz que recibe, terminó convertido en el mundo más caliente del sistema solar. La respuesta se formó dentro de una atmósfera que cambió durante miles de millones de años. La pista aparece al seguir el rastro del agua perdida. Quédate hasta el final, porque esa pérdida conecta el calor actual con una transformación que intentamos reconstruir. Suscríbete si buscas misterios basados en datos reales. La comparación con Mercurio parece sencilla hasta que miramos las cifras. Mercurio soporta cerca de 430 grados Celsius durante el día, pero su atmósfera es tan tenue que el calor escapa al caer la noche. En la oscuridad, la temperatura puede bajar hasta cerca de 180 grados Celsius bajo cero. Su promedio global ronda los 167 grados Celsius. Venus gira con una lentitud extrema. Su rotación tarda 243 días terrestres. A pesar de esa noche larguísima, la superficie conserva casi el mismo calor. Entre el ecuador y los polos hay diferencias pequeñas frente a las de Mercurio. La primera respuesta aparece aquí. La distancia al Sol determina cuánta energía llega. La atmósfera decide cuánto tiempo permanece. Venus posee una atmósfera compuesta en alrededor de un 96,5% por dióxido de carbono. La presión superficial alcanza unas 92 veces la terrestre. El dato inesperado está arriba. Las nubes brillantes reflejan el 75% de la radiación que reciben. Eso ayuda a enfriar el planeta, pero debajo opera una trampa térmica mucho más poderosa. Para entenderla hay que bajar hacia un lugar donde la luz se vuelve amarilla y el aire se comporta casi como un océano. Imagina una nave entrando en Venus. Primero atraviesa una capa de nubes que comienza a decenas de kilómetros de altura. Las gotas contienen ácido sulfúrico. El cielo pierde el blanco brillante que vemos desde el espacio y adquiere tonos amarillos. La presión aumenta. La temperatura también. Los instrumentos sienten una carga cada vez mayor mientras el paracaídas reduce la velocidad. Las sondas soviéticas Venera hicieron ese descenso durante las décadas de 1970 y 1980. 10 lograron transmitir desde la superficie. Algunas resistieron menos de una hora. La más duradera envió datos durante poco más de 2 horas. Sus fotografías muestran piedras planas sobre un suelo oscuro. Una luz difusa atraviesa las nubes. Allí abajo casi no existe una sombra nítida. Todo parece cubierto por un filtro color azufre. Esa escena resuelve una segunda pregunta. El calor venusino no depende de un mediodía abrasador seguido por una noche helada. La atmósfera mueve energía alrededor del planeta y reduce los contrastes. En lo alto, las nubes pueden completar una vuelta en unos 4 días terrestres, aunque la superficie sólida tarda 243 días en girar. La misión japonesa Akatsuki observó esa superrotación durante más de 8 años y ayudó a explicar cómo las ondas atmosféricas transfieren impulso para mantenerla. La superficie, mientras tanto, avanza con una lentitud casi absurda. Si pudieras permanecer allí, el Sol tardaría cerca de 117 días terrestres en volver a ocupar la misma posición en el cielo. Pero el termómetro apenas ofrecería alivio durante esa espera. La masa de aire sobre cada metro cuadrado guarda y redistribuye una cantidad enorme de energía. Aquí aparece la contradicción central. El dióxido de carbono deja pasar parte de la radiación solar, sobre todo en longitudes de onda visibles. Las rocas y las capas bajas absorben esa energía y la devuelven como radiación infrarroja. El dióxido de carbono absorbe gran parte de ese infrarrojo. Después, las moléculas emiten energía en distintas direcciones, y una fracción regresa hacia abajo. En una atmósfera tan profunda, ese proceso se repite muchas veces antes de que la energía alcance el espacio. La palabra trampa ayuda a imaginarlo, aunque el mecanismo tiene más piezas. La convección transporta calor hacia arriba, las nubes reflejan luz y también absorben parte del infrarrojo. En las capas bajas, el aire que desciende se comprime y se calienta de manera adiabática. Ese gradiente explica cómo cambia la temperatura con la altura. La opacidad infrarroja explica por qué tanta energía permanece.
El calor escapa desde niveles muy altos y fríos. Para equilibrar la energía solar absorbida, la superficie se mantiene extremadamente caliente. La cercanía al Sol aporta energía, mientras la profundidad óptica y la masa de la atmósfera elevan la temperatura hasta el extremo. La física aclara el mecanismo, y en ese momento surge otra duda. ¿De dónde salió tanto dióxido de carbono y por qué quedó acumulado en el aire? En la Tierra, buena parte del carbono circula entre la atmósfera y el océano. Otra parte queda almacenada en las rocas. El agua de lluvia participa en reacciones que terminan llevando carbono hacia sedimentos y minerales. La tectónica de placas hunde parte de esos materiales y los devuelve mediante volcanes a lo largo de millones de años. Venus carece hoy de océanos superficiales y no muestra una tectónica de placas como la terrestre. El carbono que aquí queda encerrado en rocas puede permanecer en la atmósfera venusina. Los volcanes entran entonces en la historia. Durante décadas, las llanuras volcánicas de Venus parecían restos de un pasado remoto. La sonda Magellan cartografió mediante radar el 98% de la superficie entre 1990 y 1992. Sus imágenes atravesaron las nubes y revelaron enormes volcanes. También aparecieron coronas y campos de lava que cubren regiones enteras. El archivo quedó guardado durante más de 30 años. Luego alguien volvió a mirar. En dos imágenes tomadas con 8 meses de diferencia en 1991, un conducto volcánico asociado a Maat Mons había cambiado de forma y casi duplicado su tamaño. Robert Herrick, de la Universidad de Alaska Fairbanks, pasó alrededor de 200 horas comparando manualmente imágenes de Magellan. Los modelos elaborados con Scott Hensley, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, indicaron que una erupción explicaba mejor el cambio observado. En 2024, Davide Sulcanese, de la Universidad D'Annunzio de Pescara, dirigió un estudio que encontró nuevas coladas en Sif Mons y Niobe Planitia. Un año después, Gael Cascioli, de la Universidad de Maryland y del Centro Goddard de la NASA, analizó datos de gravedad y topografía. Su equipo concluyó que muchas coronas podrían seguir deformándose por material caliente del interior. La imagen cambió. Bajo las nubes hay una superficie activa que libera gases y renueva regiones enteras. El detalle permaneció perdido durante décadas dentro de viejos archivos de radar. Venus continúa expulsando calor desde su interior. La actividad volcánica ayuda a comprender cómo el dióxido de carbono y los compuestos de azufre llegan a la atmósfera. Aún así, las erupciones detectadas en los datos de Magellan no explican por sí solas la atmósfera actual. La historia necesita retroceder miles de millones de años, hasta una época que quizá tuvo nubes distintas y agua líquida sobre la superficie. Y allí el misterio cambia de escala. Las pistas sobre ese pasado están suspendidas en el aire. Venus conserva muy poco vapor de agua, pero la proporción entre deuterio e hidrógeno es mucho mayor que la terrestre. El deuterio es una forma pesada del hidrógeno. Cuando la radiación solar rompe moléculas de agua en la atmósfera superior, el hidrógeno ligero escapa al espacio con mayor facilidad. El deuterio queda atrás. Con el tiempo, la relación entre ambos deja una marca química de la pérdida. Esa marca indica que Venus tuvo mucha más agua que hoy, aunque no revela la cantidad inicial. La relación entre deuterio e hidrógeno admite historias distintas. Un planeta que comenzó relativamente seco, o un mundo con mares poco profundos durante largos periodos. Michael Way y su equipo, del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA, mostraron con modelos climáticos que ciertas configuraciones permiten condiciones templadas durante miles de millones de años. Y entonces la historia cambia. Venus pudo recibir más luz que la Tierra y mantener durante un tiempo temperaturas compatibles con agua líquida. Su rotación lenta habría favorecido una cubierta de nubes en la zona iluminada, reflejando parte de la energía solar. El Sol joven aumenta su brillo con el paso de cientos de millones de años. El agua superficial se evapora con mayor rapidez. El vapor refuerza el efecto invernadero porque absorbe radiación infrarroja. Más calor lleva más agua al aire. Más vapor retiene más energía. El ciclo puede alcanzar un punto en el que los océanos dejan de estabilizar el clima y la atmósfera superior se humedece. La radiación ultravioleta rompe las moléculas de agua. El hidrógeno escapa. El planeta se seca. Con menos agua, las reacciones que retiran dióxido de carbono de la atmósfera pierden eficacia. Las emisiones volcánicas continúan aportando gases. La presión crece, y la zona desde la que el calor logra escapar se desplaza hacia capas cada vez más altas. Después,
el agua deja de volver. La secuencia deja una respuesta inquietante. La temperatura actual nació de una evolución climática prolongada. La cercanía al Sol empujó el sistema. Si Venus tuvo agua superficial durante largos periodos, su pérdida habría debilitado los procesos que retiran carbono del aire. El dióxido de carbono acumulado consolidó el estado actual. Queda pendiente el momento de cada transición, y esa fecha cambia la historia de habitabilidad de Venus. Conviene separar lo medido de lo reconstruido. Las sondas midieron la presión y la composición. Las imágenes de Magellan muestran una superficie dominada por volcanismo. La relación entre deuterio e hidrógeno registra pérdida de agua. Los modelos prueban qué climas son físicamente posibles. Todavía carecemos de una muestra venusina fechada en un laboratorio terrestre. Por eso, afirmar que Venus tuvo océanos requiere mantener abierta la incertidumbre sobre su tamaño y duración. Y ese cuidado vuelve el misterio más fuerte. Las teselas pueden guardar fragmentos antiguos de la corteza. Alfa Regio presenta crestas cruzadas sobre terrenos deformados. Datos infrarrojos citados por el equipo de Da Vinci permiten considerar rocas ricas en sílice, capaces de guardar señales de agua. El radar disponible tiene resolución limitada, así que la composición continúa en discusión. Si Alfa Regio contiene materiales formados en presencia de agua, tendríamos una pista directa de una etapa muy distinta. Si sus rocas surgieron mediante procesos secos, varios relatos sobre un Venus parecido a la Tierra perderían fuerza. Esa incertidumbre explica por qué la próxima sonda atmosférica de la NASA apunta hacia esa región. Da Vinci está prevista para comienzos de la década de 2030. Una esfera de descenso atravesará la atmósfera, medirá gases nobles y rastreará la composición química. También registrará la presión y la temperatura. Cerca del final tomará imágenes de Alfa Regio con una resolución muy superior a la disponible. Esas mediciones pueden resolver una parte decisiva. La química profunda permitirá calcular mejor cuánta agua perdió Venus y cuándo comenzaron algunos cambios. Pero una sola trayectoria verá una fracción mínima del planeta. Para conectar el aire con la geología, hará falta observar la superficie completa. Veritas, de la NASA, está prevista para la década de 2030. Su radar producirá mapas mucho más detallados que los de Magellan. Buscará deformaciones recientes y estudiará volcanes. La misión europea Envision también viajará a Venus durante esa década. Examinará desde el interior hasta la atmósfera superior mediante radar y espectrómetros. Estas misiones llegan después de un silencio largo. Magellan terminó en 1994. Akatsuki entró en órbita en 2015 y observó la atmósfera durante más de 8 años. La Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial cerró sus operaciones en septiembre de 2025. Akatsuki descubrió una enorme onda estacionaria sobre las montañas y ayudó a aclarar cómo se mantiene la superrotación. Si este viaje bajo las nubes te está mostrando un Venus distinto al de los libros escolares, suscríbete. Cada misión recupera una pieza, y las próximas pueden obligarnos a reescribir el momento en que dos planetas casi gemelos tomaron caminos separados. La comparación con la Tierra exige calma. Venus recibe cerca del doble de energía solar por unidad de superficie antes de considerar su reflectividad. Su atmósfera contiene una cantidad de dióxido de carbono incomparablemente mayor. El efecto invernadero terrestre mantiene una temperatura apta para agua líquida. La atmósfera venusina muestra hasta dónde puede llegar el mismo principio físico, bajo condiciones muy distintas. La presión añade una sensación extraña. Una brisa lenta puede ejercer fuerza porque mueve un fluido pesado. El paisaje observado por Venera permanece quieto, bañado por una luz tenue. Las nubes están decenas de kilómetros arriba. Desde el suelo, el Sol sería una mancha difusa que avanza con una lentitud casi imperceptible. Y debajo de ese cielo continúan los volcanes. Ahí se conecta el pasado con el futuro. El calor interior sigue modelando la corteza, mientras la atmósfera conserva señales de agua perdida. Da Vinci leerá el aire durante su descenso. Veritas y Envision observarán la superficie desde órbita. Esas mediciones pueden revelar si la transformación ocurrió pronto o después de una etapa templada mucho más larga. Hasta que lleguen, trabajamos con un planeta oculto. Las nubes bloquean la vista. El radar dibuja formas, mientras las antiguas sondas dejaron apenas unos minutos de imágenes. Cada método muestra una capa distinta.
La respuesta depende de unirlas sin llenar los huecos con historias cómodas. Así volvemos a la pregunta inicial. Mercurio recibe más radiación solar y alcanza picos extremos durante el día. Su calor se pierde cuando la superficie queda en sombra. Venus construyó una atmósfera capaz de conservar energía y repartirla durante eras geológicas. El mecanismo físico está bien establecido. La historia que lo puso en marcha conserva una zona oscura. Lo que cambió bajo las nubes, ahora sí, la respuesta completa. Venus supera a Mercurio porque su atmósfera contiene mucho dióxido de carbono. La luz solar que atraviesa las nubes calienta la superficie. Esa energía intenta salir como radiación infrarroja, pero encuentra kilómetros de gas capaz de absorberla y emitirla. El escape ocurre desde regiones altas y frías. Abajo, la presión y la circulación mantienen el calor repartido durante el día venusino y la noche. La cercanía al Sol aportó el empuje inicial. Después actuaron miles de millones de años de cambios climáticos. La relación entre deuterio e hidrógeno indica pérdida de agua. Si Venus mantuvo agua superficial durante mucho tiempo, su desaparición habría debilitado los procesos que retiran carbono. El interior siguió liberando gases. El efecto invernadero extremo sostiene hoy unos 464 grados Celsius de promedio, aunque las nubes reflejen mucha luz. Esa era la clave escondida bajo las nubes. Una atmósfera profunda y una historia de agua perdida que todavía conserva huecos. Sabemos cómo opera la trampa térmica. Las próximas misiones intentarán decirnos cuándo se cerró. Si llegaste hasta aquí, suscríbete a Confines del Universo. Cuéntame en los comentarios qué te inquieta más de Venus, su calor actual o la posibilidad de que alguna vez se pareciera mucho más a la Tierra.